¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño frente a un desafío gigante, como si el mundo te hubiera puesto algo imposible de vencer? Pues sí, así mismo se sintió David, solo que, en lugar de retroceder, él avanzó. Un simple pastor de ovejas, sin espada, sin armadura, con nada más que una honda, algunas piedras y una fe inquebrantable en el Señor de los ejércitos. ¿Y qué hizo? Derribó al más grande guerrero de los filisteos en medio del valle de Elá, ante todo el ejército de Israel. La historia de David y Goliat no trata solo de ganar una batalla física, se trata del milagro en la batalla espiritual. Se trata de cuando el llamado de Dios encuentra un corazón conforme al suyo, de un muchacho que nadie esperaba, ni siquiera su propio padre, Isaí, que se levantó con valentía frente al desafío del enemigo y demostró que, cuando entra la fe, la lógica tiene que hacerse a un lado. Y sí, se trata de un joven rechazado por los hombres, pero elegido por Dios. A lo largo de este video, vas a entender por qué el profeta Samuel fue a Belén, cómo la música ungida de un niño sanó a un rey atormentado, y qué fue lo que realmente pasó aquel día en que un gigante cayó con una sola piedra. Hablaremos de valentía, fe, propósito divino y cómo Dios transforma pastores de ovejas en héroes nacionales. Si alguna vez has dudado de tu valor o de tu llamado, prepárate para ver cómo lo imposible puede convertirse en el escenario perfecto para el plan de Dios. Y ya que estamos comenzando este viaje juntos, aprovecha para suscribirte al canal. Dale like a este video y comenta aquí abajo. ¿Qué historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio? Tal vez sea la siguiente en salir. Acompáñanos, porque lo que escucharás hoy puede cambiar tu visión y tu destino. Saúl parecía ser la elección ideal. Alto, fuerte, imponente, el tipo de hombre que cualquier ejército querría como líder. Pero el tiempo reveló algo preocupante. Su corazón no latía al ritmo de la obediencia a Dios. El rey Saúl comenzó bien, pero pronto cayó en la desobediencia, actuando por impulso, temiendo más al pueblo que al Señor de los ejércitos. Ofreció sacrificios sin esperar a Samuel y desobedeció directamente las órdenes divinas, sellando su caída con sus propias decisiones. El profeta Samuel, hombre de Dios que había ungido a Saúl con esperanza, quedó profundamente conmovido. Lloró, lamentó, intercedió, pero sabía, cuando Dios aparta su rostro, no es por capricho, sino porque la raíz ya se ha podrido. Dios no ve las apariencias, sino el corazón, y el de Saúl ya no latía con fe. La tristeza de Samuel muestra cuánto la guía espiritual necesita discernimiento y firmeza. A veces hay que dejar ir lo que Dios ya ha rechazado, aunque duela. Fue entonces cuando el propósito divino comenzó a moverse silenciosamente en otra dirección. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Levántate, llena tu cuerno con aceite, yo ya he escogido a otro. El rechazo de Saúl no fue el final, fue el inicio de una nueva etapa, una nueva historia, un nuevo rey. Y eso nos enseña que cuando algo parece derrumbarse, tal vez sea Dios preparando el escenario para algo mucho más grande. Pero hay que confiar. El reinado de Saúl estuvo marcado por la inseguridad, los celos y la desconexión con el Espíritu del Señor. El mismo hombre que fue ungido con expectativa, ahora gobernaba con miedo. El Espíritu del Señor que antes lo fortalecía, se apartó. Y eso abrió la puerta a tormentos espirituales. El trono seguía en sus manos, pero la unción, esa ya había sido transferida. El hombre seguía con la corona, pero Dios ya había elegido a otro. Esto es serio. Es posible tener el cargo, pero ya no estar en el propósito. Esta parte de la historia nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿estamos actuando como Saúl en alguna área de nuestra vida? ¿Estamos intentando sostener un reino que Dios ya ha rechazado? ¿O estamos listos para dar lugar a lo nuevo que el Espíritu quiere levantar?
El llamado de Dios no está atado a las apariencias. Él busca un corazón conforme al suyo, y esa búsqueda divina nos llevará directamente a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí. Dios no actúa como los hombres. Mientras el pueblo buscaba fuerza física y una apariencia imponente, el Señor de los ejércitos ya tenía en mente a un joven pastor de ovejas con un corazón encendido por la fe. Samuel fue enviado a Belén con una misión clara, pero arriesgada: ungir a un nuevo rey, aun cuando Saúl seguía reinando. Llegó a la casa de Isaí, un hombre respetado, y pidió ver a sus hijos. Después de todo, el elegido estaría entre ellos, o al menos eso creía. Uno a uno, los hijos mayores de Isaí se presentaron, fuertes, valientes, con ese perfil de guerrero que impresionaría a cualquier líder. Cuando Samuel vio a Eliab, pensó: ciertamente este es el ungido del Señor. Pero Dios lo corrigió inmediatamente: no mires su apariencia ni su gran estatura, yo lo he rechazado. Dios ya había aprendido con Saúl. Ahora buscaba carácter, no carisma; fe genuina, no fachada; obediencia, no solo presencia escénica. Después de pasar por 7 hijos, Samuel se sintió confundido. Ninguno fue aprobado. Entonces le preguntó a Isaí: «¿Estos son todos tus hijos?», y recibió la respuesta que cambiaría la historia de Israel. «Queda el más joven, pero está cuidando las ovejas. Mira nada más». Ni su propio padre lo consideró digno de estar presente. David fue olvidado en el campo, rechazado por los hombres, pero elegido por Dios. Eso nos muestra que, aun cuando nadie nos ve, la mirada de Dios nos encuentra donde estemos. Llamaron a David. Llegó aún sudado, tal vez oliendo a oveja y a polvo del campo, pero con los ojos brillantes y el corazón ardiendo. En cuanto entró, Dios le dijo claramente a Samuel: «Es él». Y allí, en ese momento silencioso e inesperado, ocurrió la unción de David. No hubo trompetas ni fiesta. Fue secreto, sencillo, pero completamente poderoso. Desde ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre él con fuerza, y un nuevo ciclo comenzó en la historia de Israel. Este fragmento es una invitación para todos los que se sienten demasiado pequeños, olvidados o fuera de escena. Tal vez pienses que solo estás cuidando ovejas, haciendo tareas que nadie valora. Pero debes saber esto: Dios te ve. Él está preparando tu unción en lo secreto, lejos de los reflectores, porque lo que importa no es quién te nota, sino quién te elige. Y cuando Dios señala con el dedo y dice: «Es Él», no hay estructura humana que pueda impedir el cumplimiento de ese propósito divino. Desde el momento en que el aceite corrió por la cabeza de David, algo invisible, pero poderoso, se manifestó. El Espíritu del Señor vino sobre él con fuerza, guiando cada paso, pensamiento y decisión desde entonces. A diferencia de Saúl, quien fue ungido con un enfoque político, David fue ungido con un llamado espiritual. Su unción no era solo para gobernar, sino para reflejar el corazón de Dios en medio de un pueblo sediento de dirección. Dios no estaba levantando solo a un rey, sino a un adorador, un guerrero de fe. Mientras David era lleno del Espíritu de Dios, algo contrario sucedía con Saúl. La presencia divina se apartaba de él, y en su lugar venía un tormento profundo, descrito como un espíritu maligno que lo atormentaba constantemente. La ausencia de la presencia de Dios en la vida de un hombre que una vez fue ungido es más aterradora que cualquier batalla contra los filisteos. Y aquí comienza una batalla espiritual silenciosa. El rey, aún en el trono, es consumido por el miedo, mientras el nuevo elegido crece en gracia en el anonimato. Fue en este escenario sombrío que surgió una oportunidad inesperada para David. Siervos de Saúl, preocupados por el estado mental del rey, sugirieron que alguien tocara el arpa para aliviar su espíritu. Y adivina a quién conocían: a un joven de Belén, hijo de Isaí, conocido por su música ungida y su valentía. ¿Coincidencia?
No, era el mismo Dios orquestando cada detalle. David, el mismo que había sido ungido en secreto, ahora era llamado al palacio, sin saber aún lo que eso significaría para su destino. Esta transición es una lección valiosa. La unción te prepara, pero el Espíritu del Señor te guía. David no buscó atajos ni forzó caminos, solo siguió obedeciendo, sirviendo, tocando, cuidando ovejas, y Dios fue abriendo puertas sobrenaturales. Lo que comenzó con un arpa se convirtió en una entrada estratégica al corazón de la nación. Un pastor de ovejas siendo posicionado en el lugar donde pronto reinaría. Así se dibuja el propósito divino, en silencio, pero con precisión quirúrgica. Mientras Saúl era consumido por los celos, David crecía en unción. Mientras uno era guiado por el miedo, el otro era guiado por el Espíritu del Señor. Esta dualidad entre ambos hombres nos muestra que el éxito espiritual no está en la posición, sino en la conexión. Hoy puedes estar en los bastidores, pero si tienes el Espíritu de Dios, ya estás más preparado que muchos que están en el escenario. Y esa presencia poderosa llevará a David mucho más allá de la música, hasta el día en que enfrente al gigante filisteo en el campo de batalla. David entra al palacio sin alarde, cargando solo su arpa y su fe. No sabía que ese ambiente cargaba no solo lujo, sino también opresión, tristeza y a un rey en conflicto con su propio espíritu. Pero algo en su presencia era diferente. Cuando David tocaba, las notas no venían solo de cuerdas bien afinadas, venían de un corazón lleno del Espíritu del Señor. La música ungida que fluía de sus dedos no solo calmaba, liberaba. Saúl, atormentado, encontraba alivio en cada melodía. No se trataba de técnica, sino de unción. La diferencia estaba en el origen de la música. David no tocaba para impresionar, sino para ministrar. Y eso generaba un impacto espiritual real. Saúl sentía que la tormenta se disipaba mientras el joven pastor entonaba canciones en el palacio. Lo que parecía solo entretenimiento ante los ojos humanos era en realidad una herramienta de guerra espiritual. El muchacho que cuidaba ovejas ahora pastoreaba corazones a través del sonido, empezando por el corazón del propio rey. Con el tiempo, Saúl comenzó a confiar cada vez más en David. El pastor se convirtió en escudero, el músico en siervo de confianza. Una relación delicada se formaba allí. De un lado, un rey perturbado que necesitaba paz. Del otro, un joven lleno de propósito, aún no revelado. David iba y venía entre el campo y el palacio, manteniendo la humildad de sus orígenes. Nunca se exaltó, nunca intentó tomar el lugar de nadie, solo servía, y eso lo hacía aún más notable. Esta etapa en la vida de David es un recordatorio poderoso. El llamado no siempre comienza con reflectores. A veces comienza con un instrumento en las manos y un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Y tú? ¿Qué llevas hoy en tus manos? Tal vez sea una pluma, un teclado, una herramienta sencilla. Si está consagrada, Dios la usará. David no cambió el mundo con una espada, sino primero con un arpa. Antes de vencer a Goliat, venció el desánimo y la opresión espiritual con música. Eso también es milagro en la batalla, pero como siempre sucede cuando la unción comienza a brillar, el enemigo no guarda silencio por mucho tiempo. David aún no lo sabía, pero su música lo estaba colocando en el centro de una tensión creciente. Los celos de Saúl fermentaban en silencio, a punto de explotar, y la siguiente fase de esta jornada no sería tan pacífica como las canciones que él tocaba. La batalla que se avecina no será contra espíritus invisibles, sino contra un gigante filisteo real, de casi 3 metros de altura. El campo de batalla se llamaba Valle de Elá. Allí estaban 2 ejércitos frente a frente, los filisteos de un lado, el ejército de Israel del otro. Pero había algo diferente en esa guerra.
Durante 40 días, un solo hombre salía de entre los filisteos para burlarse, amenazar y desafiar al pueblo de Dios. No era solo un guerrero, era un coloso. Goliat, el gigante filisteo, con casi 3 metros de altura, armado hasta los dientes y con una lengua tan afilada como su espada. Goliat no solo intimidaba, él paralizaba. Su presencia era un desafío directo al Dios de Israel. «Elijan a un hombre que venga a pelear conmigo», gritaba todos los días. Y todos los días, silencio del lado israelita. Ni el rey Saúl ni sus guerreros más valientes tenían el valor de enfrentarlo. La armadura de Saúl, símbolo de fuerza humana, no encontraba quien la usara. Era el punto máximo del desafío del enemigo, no solo físico, sino psicológico, espiritual y colectivo. Este momento revela mucho sobre cómo el miedo puede apoderarse incluso de los más experimentados. El ejército de Israel, aunque entrenado, estaba paralizado por lo que veían. Nadie miraba al Señor de los ejércitos, solo veían el tamaño del adversario. Y cuando quitas los ojos de Dios y los pones en el problema, la fe empieza a marchitarse. Durante 40 días, el pueblo escogido escuchaba insultos y no hacía nada. A veces, la mayor batalla espiritual se libra en el silencio de la cobardía. Goliat representa todo aquello que parece imposible, una deuda enorme, una enfermedad incurable, una adicción antigua, un trauma que nunca sana. Se levanta, grita, amenaza y espera que nadie lo confronte. Y como Israel, a veces nos escondemos en lugar de enfrentar. Pero es justo en ese punto, cuando todo parece perdido, que Dios levanta a alguien improbable. Alguien que no viene con lanza ni espada, sino con una honda y una piedra, y mucha fe en el corazón. David aún está lejos en este punto de la historia, pero algo se está alineando detrás de escena. Mientras Goliat grita en el campo, Dios está obrando en lo secreto. Mientras el miedo crece entre los soldados, la valentía está creciendo en un corazón olvidado en el campo de ovejas. Y ahí entendemos. Dios no necesita muchos para ganar una guerra. A veces, todo lo que necesita es un solo corazón conforme al suyo, dispuesto a creer que ninguna batalla es imposible cuando Él está al mando. Mientras el ejército de Israel temblaba ante Goliat en Belén, Isaí llamaba a su hijo menor para una misión aparentemente sencilla: llevar panes y quesos a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Nada profético, nada grandioso, solo un recado de padre a hijo. Pero así trabaja Dios. Él esconde lo extraordinario dentro de lo común. David obedece sin quejarse, toma los alimentos y parte hacia el valle de Elá, sin saber que va al encuentro de su destino. Al llegar, David ve al ejército reunido, pero no escucha gritos de guerra. Escucha el desprecio de un gigante filisteo. El muchacho que venía de una rutina de salmos, ovejas y arpa se encuentra con un escenario de miedo y vergüenza. Escucha a Goliat desafiando al ejército de Israel, burlándose del Dios de sus padres, y algo arde dentro de él. No es ira humana, es celo santo. David se indigna. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada? ¿Cómo puede el pueblo del Señor de los ejércitos aceptar callado tal afrenta? Empieza a preguntar, ¿quién es ese incircunciso para desafiar al Dios vivo? Los soldados se ríen, lo ignoran o lo reprenden, pero el corazón de David ya fue activado. Allí, en medio de la zona de guerra, entiende, para esto fue ungido. La entrega de pan se convierte en una convocatoria divina. El encuentro con el gigante no fue planeado por él, pero sí preparado por Dios. Y así como David, a veces somos guiados por caminos comunes que, de repente, se convierten en el escenario de un llamado mayor. Este momento revela el contraste entre un corazón lleno de fe y una multitud consumida por el miedo. Mientras los demás ven a un gigante invencible, David ve una oportunidad para glorificar el nombre del Señor.
no se impresiona con la altura de Goliat, sino con la cobardía del pueblo. Y eso marca un antes y un después en la vida espiritual. O enfocas en el obstáculo o enfocas en la promesa. David eligió lo segundo, y eso lo cambió todo. Tal vez hoy estés simplemente entregando panes y quesos, cumpliendo tareas que parecen insignificantes. Pero, ¿y si ese es el camino que Dios eligió para colocarte frente a tu Goliat? Nunca subestimes los pequeños actos de obediencia. Son semillas sembradas en tierra santa. Cuando el llamado de Dios se encuentra con un corazón dispuesto, hasta una entrega de alimentos puede convertirse en el inicio de un triunfo de fe. David estaba encendido. Mientras muchos retrocedían, él avanzaba. Pero antes de enfrentar al gigante allá afuera, tendría que lidiar con uno mucho más cercano, la crítica de sus propios hermanos. Eliab, el mayor, no estuvo nada contento de ver al menor entrometiéndose en asuntos de guerra. «Tú solo viniste a ver la batalla», lo acusó. El celo hablaba más fuerte. Al fin y al cabo, ¿qué sabía un pastor de ovejas sobre la guerra? Pero David no se intimidó. Su fe le permitía ver más allá de la ofensa. ¿Cuántas veces escuchamos voces así? Gente cercana que no entiende nuestro llamado, que minimiza nuestra fe y trata de apagar nuestro fuego. Pero David nos enseña algo poderoso. No discutió mucho con Eliab. No gastó energía intentando demostrar nada. Simplemente le dio la espalda a la crítica y se volvió hacia el propósito. La fe madura sabe dónde invertir sus palabras y a veces el mejor argumento es seguir caminando. David tenía un desafío del enemigo que enfrentar. No podía distraerse. Pronto, su actitud llama la atención. Los rumores sobre aquel joven atrevido llegan hasta Saúl y lo llaman a la presencia del rey. David, aún sin armadura, sin título, sin rango militar, comparte su testimonio con firmeza. No habló de la unción de Samuel ni de su música en el palacio. Habló de cómo Dios lo libró del león y del oso mientras cuidaba las ovejas. Aquello que muchos llamarían rutina rural, él lo veía como una escuela espiritual. Cada lucha del pasado fue preparación para ese momento. Y es aquí donde surge una de las frases más emblemáticas de toda la narrativa. El Señor, que me libró del león y del oso, también me librará de este filisteo. David no lo decía con arrogancia, sino con convicción. Su fe no era teórica, era vivida. No se basaba en el tamaño del problema, sino en la fidelidad de Dios. Sabía que, si el Señor estuvo con él en las batallas del anonimato, también estaría allí, delante de todo el pueblo. Era el llamado de Dios latiendo con fuerza en su corazón. Esta escena nos enseña que antes de derribar gigantes, necesitamos vencer los susurros que intentan paralizarnos. Miedo, crítica, rechazo, dudas, todo eso es parte del proceso. Pero quien tiene un propósito divino, aprende a escuchar la voz correcta, la del Señor de los ejércitos. David enfrentó el juicio de los hombres con la misma fe con la que enfrentaría a Goliat. Y esa firmeza interior lo llevaría a una nueva prueba, el intento de vestir una armadura que no era suya. Cuando Saúl escuchó el testimonio de David, se impresionó con la audacia de aquel joven. Pero aún así, intentó resolver la batalla a su manera, con armadura, espada, casco y estrategias humanas. Mandó traer su propia armadura real para que David la usara. Imagina la escena, el pequeño pastor, aún adolescente, intentando caminar con el peso de la armadura de un rey. Era torpe, incómodo y completamente fuera de su propósito. No todo lo que parece protección es bendición. David se prueba el equipo, da algunos pasos, pero pronto se da cuenta, no puedo andar con esto. Él no fue llamado a vencer con métodos ajenos. Su fuerza no estaba en el metal, sino en la memoria de victorias obtenidas con fe. Se quita la armadura de Saúl, la devuelve con respeto y sigue su propio camino. Ligero, confiado, determinado. Esa decisión fue crucial.
prefirió confiar en el Espíritu del Señor antes que en el peso del bronce. A veces, la verdadera fe empieza con el valor de decir, esto no es para mí. En lugar de espada y escudo, David va al arroyo y elige 5 piedras lisas. Su instrumento de guerra, una honda. Simple pero eficaz. Con eso había protegido a las ovejas de su padre. Con eso había entrenado en el anonimato. Ahora se convertiría en su arma de milagro. Mientras todos esperaban una batalla de guerreros, Dios estaba preparando un espectáculo de fe. La honda y la piedra, en las manos correctas, serían más letales que cualquier lanza, porque la victoria no vendría de la fuerza del brazo, sino de la unción. Esta parte de la historia es un recordatorio para todos los que se sienten presionados a encajar en moldes que no fueron hechos para ellos. Ya sea en la carrera, en la fe o en las relaciones, intentar vivir con la armadura de Saúl puede paralizarte. Dios te capacita con lo que es tuyo, con lo que ya tienes en tus manos, y lo que importa no es lo que otros consideran ideal, sino lo que el Señor eligió para ti, ya sea con un arpa, una pluma, una idea o una piedra. Úsalo con valentía. David avanzó hacia el campo de batalla, cargando no el peso de la armadura de otro, sino la ligereza de la confianza en Dios. Cada paso era una declaración silenciosa. Sé quién soy. Sé quién me llamó y sé quién pelea por mí. Y con esa convicción, el joven se acercó al enemigo, listo para el enfrentamiento que entraría en la historia como el mayor milagro de batalla jamás presenciado por Israel. Goliat avanza en el campo con su escudo, armadura reluciente y palabras afiladas. Ve a David y se burla. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?, dijo con desprecio. El gigante filisteo no veía a un guerrero, veía a un niño. Pero lo que no sabía era que ese niño venía cargando más que piedras. Traía el nombre del Señor de los ejércitos en los labios y la unción del cielo en el corazón. El enfrentamiento era físico, pero la victoria ya estaba sellada en lo espiritual. Mientras Goliat maldecía, David profetizaba. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Esa frase no fue un discurso, fue una declaración de guerra espiritual. No estaba allí confiando en su fuerza, sino en el propósito divino que lo guiaba. Cada palabra que salía de la boca de David era como una flecha lanzada al corazón del enemigo. La fe declarada es fe activada. David continuó, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mientras Goliat confiaba en el tamaño de su lanza, David confiaba en la grandeza de su Dios. Y es precisamente aquí donde chocan dos mundos, la arrogancia del hombre contra la fe en Dios. Uno venía con soberbia, el otro con humildad. Uno confiaba en sí mismo, el otro en el llamado de Dios. Y todos los que estaban presenciando de ambos ejércitos sabían, algo fuera de lo común estaba por suceder. Lo que llama la atención es que David corrió hacia la batalla. No dudó, no retrocedió, no midió distancia, corrió como quien ya sabe que la victoria está asegurada. Ese es el tipo de fe que mueve montañas, que desafía lo imposible, que inspira incluso a los más temerosos. El joven que antes tocaba el arpa ahora empuñaba su honda y su piedra con osadía, demostrando que cuando Dios unge a alguien, hasta los instrumentos más simples se vuelven letales para el infierno. Y así, en medio de gritos, tensión y miradas incrédulas, el pequeño pastor se puso cara a cara con el mayor enemigo que Israel había enfrentado. No como un guerrero común, sino como alguien elegido por Dios, con una misión clara, demostrar que el poder del cielo no depende del tamaño del hombre, sino de la obediencia del corazón. Y en el instante siguiente, todo cambiaría con un solo movimiento de fe. El momento llegó.
El campo de batalla se volvió silencioso por un instante, lo suficiente para que David girara su honda con precisión. No necesitaba suerte, solo necesitaba fe, enfoque y la dirección del Espíritu del Señor. Con un solo movimiento certero, la piedra voló como si llevara consigo el peso de la gloria de Dios. Y allí, en medio del valle de Elá, lo improbable ocurrió. El gigante filisteo, Goliat, cayó de rostro al suelo, derrotado por un muchacho y una piedra. Pero David no se detuvo ahí. Corrió hasta el cuerpo del enemigo, tomó la espada de Goliat, irónico, ¿no?, y le cortó la cabeza. No fue solo una acción militar, sino una afirmación espiritual. El orgullo había sido vencido, la arrogancia derribada, la afrenta silenciada. Lo que comenzó con insultos terminó en silencio. El milagro en la batalla se consumó ante los ojos de todo el ejército de Israel, que hasta entonces estaba paralizado por el miedo. Dios usó al más pequeño para silenciar al más grande. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, entraron en pánico. No lo esperaban. ¿Quién lo haría? Un simple pastor de ovejas, rechazado incluso por sus hermanos, ahora sostenía la cabeza del mayor de sus guerreros. Y como efecto dominó, el miedo cambió de bando. Lo que antes era terror para Israel se convirtió en valentía, y lo que era confianza para los filisteos se volvió desesperación. Ellos huyeron. Israel avanzó. La victoria no fue solo de David, fue de todo el pueblo de Dios. Este episodio nos enseña que Dios usa a los improbables para realizar lo imposible. No fue la piedra, ni la onda, fue la fe. Fue la confianza total en el Señor de los ejércitos. Y cuando esa fe se manifiesta, hasta el recurso más pequeño se vuelve instrumento de triunfo. Tal vez hoy enfrentas a un Goliat, pero recuerda, no importa el tamaño del enemigo, si lo que te mueve es el propósito divino. Dios no necesita a muchos, solo necesita a alguien dispuesto. Y así, con sangre en las manos y gloria en la mirada, David dejó de ser solo el muchacho del arpa y se convirtió en símbolo de victoria divina. Pero lo que sucedió en aquel valle fue solo el comienzo. Porque cuando alguien se levanta con fe ante lo imposible, no solo gana una batalla, inicia una nueva era, y el niño que derribó a un gigante ahora caminaba rumbo a su destino como héroe nacional. Después de la caída de Goliat, David ya no era solo un nombre olvidado en los campos de Belén. Se convirtió en un símbolo. El pueblo que antes lo ignoraba ahora lo celebraba como héroe. Comenzaron a surgir cantos, exaltando su hazaña. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Esta comparación encendió a la nación, pero también avivó un nuevo conflicto: los celos de Saúl. El rey, que había sido sanado por la música del pastor, ahora era consumido por la envidia de su victoria. En medio de la euforia popular, David seguía siendo fiel. No exigió corona, ni se rebeló. Siguió sirviendo, esperando el tiempo de Dios. Aquí es donde se revela la profundidad de un corazón conforme al de Dios. Cualquiera otro se habría aprovechado de la fama. Pero David entendía que la victoria divina no es trampolín para el orgullo, sino plataforma para el propósito. Sabía que el mismo Dios que lo había exaltado delante de todos, también lo sostendría en las tormentas por venir. En ese nuevo escenario nace algo hermoso: la amistad con Jonatán, hijo del rey. Un lazo puro, leal, forjado no en intereses, sino en propósito. Jonatán reconoce la unción de David y en lugar de verlo como rival, lo abraza como hermano. Esa alianza fue una de las más sinceras de la Biblia, un contraste claro con el rechazo de Saúl. Mientras el padre veía amenaza, el hijo veía promesa. Jonatán entregó a David su túnica, su arco, su manto, un gesto simbólico de reconocimiento del llamado de Dios. Sin embargo, cuanto más el pueblo amaba a David, más lo temía Saúl. El rey intentaba disimularlo, pero su alma estaba en guerra. La envidia se convirtió en persecución.
David, aun siendo fiel, se volvió blanco de planes de muerte. Aquí aprendemos una dura verdad espiritual. No todos soportarán la luz que Dios pone sobre ti. Pero no es la aceptación de las personas lo que valida tu propósito, es la mirada de Dios. Y Él estaba con David, incluso en las sombras de la amenaza. De pastor a héroe nacional, David experimentó el sabor del reconocimiento, el calor de la amistad y el dolor del rechazo, todo al mismo tiempo. Pero no se perdió, porque quien vive bajo el Espíritu del Señor entiende que las montañas y los valles forman parte del mismo camino, y ahora un nuevo ciclo estaba por comenzar, porque si vencer a Goliat reveló el poder de la fe, lo que vendría después pondría a prueba el carácter de aquel que fue elegido por Dios para mucho más que una sola victoria. La derrota de Goliat no fue el final de la historia de David, fue apenas el prólogo de algo mucho más grande. Él no fue ungido solo para derrotar a un gigante, sino para transformar una nación. El niño del campo, que tocaba el arpa para calmar al rey, ahora caminaba entre palacios y campos de batalla, entre los aplausos del pueblo y la persecución del trono. Pero a pesar de todo eso, David seguía firme, guiado por el Espíritu del Señor, sin perderse en el orgullo ni inclinarse ante el miedo. Este viaje nos enseña que el llamado de Dios no siempre viene con comodidad inmediata. Ser elegido también significa ser probado. Y David sería probado. Aún enfrentaría traiciones, huidas, cuevas, emboscadas, pero también viviría promesas, alianzas, milagros y nuevos comienzos. Porque quien ha sido ungido por Dios no camina por atajos, camina por procesos. Y fue exactamente ese proceso el que forjó al rey que Israel necesitaba, alguien con un corazón conforme al de Dios. Lo que David vivió hasta aquí fue intenso, sí, pero era solo el comienzo. Su historia se convertiría en un referente para generaciones futuras. El salmista que escribió cánticos en cuevas, el guerrero que se negó a matar al rey enemigo por temor a Dios, el hombre que cayó, pero se levantó con un arrepentimiento sincero. Todo eso brotó de aquel momento en que miró a Goliat y dijo: «Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». La fe en Dios sigue siendo el punto de quiebre entre los débiles y los fuertes, y quizás esa sea la mayor lección. Puede que seas rechazado por los hombres, como lo fue David. Puede que cargues con la sensación de que nadie cree en ti, ni siquiera tu propia familia. Pero si Dios te eligió, eso es suficiente. Si la unción fue derramada, si el Espíritu te ha tomado, entonces prepárate, porque la victoria contra el gigante es solo el comienzo. Lo que Dios tiene reservado es más grande que cualquier título, fama o conquista terrenal. Es un viaje profético que solo puede ser vivido por quien escucha y obedece. Ahora, mira tu propia vida. ¿Qué Goliat necesitas enfrentar hoy? ¿Qué armaduras necesitas dejar atrás? ¿Qué piedras ya ha puesto Dios en tus manos? Tal vez, como David, tú también estás a punto de vivir el inicio de algo que cambiará tu destino. Pero recuerda, la clave de todo no está en el tamaño de la lucha, está en la grandeza de la fe. Y si Dios está contigo, lo imposible se inclina ante el propósito divino. Y ahora que has escuchado toda esta historia, detente y piensa, ¿a qué te está llamando Dios a enfrentar? ¿Qué tipo de fe has estado llevando en las batallas de tu vida? Tal vez estás ahí, como David, cuidando de las ovejas, creyendo que no hay nada especial, pero Dios ya te ha ungido en lo secreto. Solo está esperando el momento adecuado para ponerte frente al gigante que revelará tu llamado. ¿Te has dado cuenta de que algunas de tus mayores luchas también han sido tus mayores momentos de transformación? Tal vez ha llegado la hora de dejar de huir de los desafíos y empezar a verlos como plataformas para el propósito. El mismo Dios que capacitó a David, que dio la victoria con una simple piedra, también quiere usarte de manera sorprendente. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar, aunque el escenario parezca imposible?
Dios no busca a los más fuertes, Él busca a los más disponibles. Y si lo hizo con un muchacho olvidado en Belén, ¿por qué no lo haría contigo? La historia de David nos muestra que no importa quién te ignoró, quién te subestimó, quién te criticó, lo que importa es lo que Dios declaró sobre ti. Lo que Él comenzó, lo cumplirá, y esa promesa es viva, poderosa y eterna. Solo se necesita una actitud de fe para que todo cambie. Así que quiero desafiarte. ¿Qué vas a hacer con todo lo que escuchaste hoy? ¿Guardarlo en tu corazón y dejarlo pasar? ¿O levantarte con valentía y declarar, Señor, aquí estoy? Si esta historia habló a tu vida, comenta aquí abajo. Yo creo en el propósito de Dios para mi vida. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que la victoria es del Señor. Y no lo olvides. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like. Eso nos ayuda a llevar más historias como esta a personas sedientas de fe, inspiración y transformación. La batalla puede ser difícil, pero la victoria ya está decretada para quien camina con el Señor de los ejércitos.